El tema es mayordomía bajo el título El regalo sin el que lo regala no tiene mérito. El regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Y saqué este título de un poema que hay para Dios. El regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Y me quiero referir en esta mañana a 2 Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 6. 2 Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 6. Vaya a su Biblia, tómela allí, tome sus marcadores, tenga su cuaderno allí, prepárese para que Dios le hable. Recuerde que usted es un discípulo del Señor y los discípulos tienen cuaderno, esfero, marcadores y su Biblia ahí. Así que vamos a estudiar la palabra. 2 Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 6 y comienzo leyendo el versículo 1. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, mire esto, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, esa es otra expresión que debe subrayar, a que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, oiga esto, en este servicio para los santos. Subraya la expresión privilegio, hermano. Subraya esa expresión, privilegio. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Padre, bendigo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les estaba hablando que el tema es la mayordomía bajo el título El regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Y comienzo contándoles la historia de un misionero que le testificaba que estaba evangelizando a un cacique indio. Y resulta que este cacique indio le ofreció ofrendas de caballos, cobijas, alhajas. Y cuando le llega esto al misionero, el misionero responde de esta forma: mi Dios no quiere los caballos, las cobijas y las alhajas del cacique. Él quiere al mismo cacique, él ama al cacique. Pero mire cómo le contesta el cacique con una sabiduría tremenda. Dice: su Dios es muy sabio, porque cuando me entregué a él, también recibirá mis caballos, cobijas y alhajas. Este era el secreto de la generosidad de los macedonios. Amados, estos son las palabras de un poema. O sea, aquí está que el indígena entendió que cuando él amaba al Señor y cuando se acercaba a Dios, automáticamente él también le iba a dar lo mejor al Señor, que cuando lo recibía él, también recibía todo lo que le pertenecía a él. Porque ese fue el secreto de los macedonios. Ellos no solamente le daban el regalo al Señor, sino que su vida le pertenecía al Todopoderoso. Vamos a explicar un poquito este texto. Entonces, Pablo, al escribir desde Macedonia, esperaba que las noticias de la generosidad de esta iglesia animaran a los creyentes de Corinto, que los estimulara para solucionar sus problemas y sobre todo para unirse en una hermandad. Parece ser que la iglesia de Corintios era una iglesia muy rica, pero también por esto había mucha gente con orgullo y habían problemas y muchos de ellos no eran lo suficientemente generosos. Del versículo 2 al versículo 5 dice que durante su tercer viaje como misionero, Pablo fue recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. Allí se unieron las iglesias de Macedonia, que era Filipos, Tesalónica, Berea, y dice que dieron dinero a pesar de ser iglesias tan pobres. Dieron mucho más de lo que Pablo se esperaba. Dice que esta dádiva la hicieron con un sacrificio, este regalo lo hicieron con un sacrificio, pues ellos tenían una pobreza absoluta, pero en su corazón tenían un deseo. Ellos querían ayudar. Mire que lo sobresaliente del dar no radica, mi hermano, en la cantidad, sino el por qué y en cómo lo damos. El por qué y cómo lo damos.
Del versículo 3 al versículo 6 se habla de que el reino de Dios se extiende a través, oiga esto, de la preocupación y el ahínco de los creyentes en su afán de ayudar también a otros. Nos encontramos en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde más que nunca necesitamos podernos ayudar unos a otros. Entonces aquí vemos a varias iglesias uniéndose para ayudar a las otras y más allá de su propio círculo de amigos, más allá de la gente más cercana, ellos querían ayudar más allá, ir hacia otras ciudades a bendecir y a poner también su granito de arena. Mire que al unirse uno con otros creyentes para llevar a cabo la obra de Dios, usted fortalece la unidad y contribuye a que el reino de Dios crezca, no solamente en la iglesia, sino más allá. Entonces, amados, nosotros tenemos que mirar que maneja este texto algo muy profundo por debajo, un tema muy hermoso, y es que Dios no quiere los regalos o las dádivas o los presentes o las ofrendas que se den de mala gana. En vez de esto, Él quiere que demos como lo hicieron estas iglesias. El versículo 4 nos muestra, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire, mi hermano, que nuestro Señor no quiere que nosotros demos así por dar, que si no le ponemos corazón a lo que damos, entonces mejor no lo demos. Nuestro Señor no quiere que si en nuestro corazón no está el profundo amor hacia Él para dar, es mejor que no lo hagamos. Y hay un texto muy clave en la Biblia, y es cuando en Génesis capítulo 4, el versículo 4 al 5, tanto Caín como Abel vienen a traer ofrenda. Y dice que Abel trajo de lo primogénito de las ofrendas, de lo más gordo de ellas, y dice que Dios miró con agrado a Abel y también miró a su ofrenda. Note que mira a la persona y mira la ofrenda. Y Dios siempre que uno le trae una ofrenda lo mira a uno y también mira lo que uno trae. Y el versículo 5 de ahí mismo de Génesis 4 nos muestra que Caín también trajo una ofrenda y dice que el Señor miró con desagrado a la ofrenda de Caín, lo miró a él y él miró su ofrenda y no le agradó. Y desde ahí nació un problema. Porque Dios, más mi hermano amado que su ofrenda, lo que Dios quiere es que usted le entregue su corazón, que usted le entregue su amor, que esa generosidad que usted tiene para bendecir a la iglesia, para bendecir a los pobres, para bendecir a los necesitados, no sea porque le toca o por temor al infierno, sino que sea porque a usted le nace, porque lo que más quiere el Señor es su corazón. Así que vamos a analizar el por qué nuestro Señor quiere la ofrenda, pero más al ofrendador. Él te quiere más a ti que a la ofrenda. Indudablemente cuando alguien ama al Señor con todo su corazón, de Él fluye la ofrenda. Pero, ¿de qué le sirve a usted ofrendar si no se va a salvar? Lo que Dios quiere es salvarlo a usted. Así que vamos a mirar 3 punticos que maneja aquí segunda a los Corintios 8. Primero vamos a mirar del versículo 2 al 3, donde dice, mi amado, el primer punto de nuestra predicación. Dice así, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún allá más de sus fuerzas. ¿Por qué nuestro Señor quiere la ofrenda pero más al ofrendador? Número 1, porque la ofrenda demuestra dedicación a Cristo. Nadie puede dar de lo que no tiene, es el dicho que dicen. Pero en este texto se muestra que aunque ellos no tenían, su profundo amor hacia nuestro Señor los llevó a hacer algo increíble, hasta el punto que Pablo está sorprendido de ver la generosidad de un pueblo, de una iglesia que es muy pobre. Ante el hecho de que ellos, amado, no tenían con qué dar, dice la Escritura que ellos se ofrecieron a sí mismos. Mire que la situación de ellos podía describirse como que estaban en una miseria terrible, pero su generosidad mostrada a través de las ofrendas ya era algo impresionante. En este tiempo, amado, la región, con excepción de las colonias romanas de Patros y de Corintio, estaban en una pésima condición de pobreza y había una miseria extrema. Pero la intensidad del gozo que tenían las iglesias de Macedonia de ser esos hijos de Dios excedía su pobreza. Ellos amaban tanto al Señor que su sacrificio aumentaba el fuego de su alegría.
esa generosidad, mi hermano, se demostró en su generosidad al dar riquezas. Mire, amado, que cuando una persona ofrenda al Señor, cuando una persona le da al Señor, cuando una persona le da al pobre, lo que está demostrando realmente es que su vida está dedicada al Señor, que el gozo que él tiene por caminar con Cristo excede los límites que posee financieros, y por eso muchos de los creyentes dan al Señor. Nos atacan fuertemente porque les decimos a la iglesia, les enseñamos a diezmar y a ofrendar. Pero resulta que cuando nosotros estamos enamorados de nuestro Señor, nos pasa lo del cacique. El cacique le dijo al misionero: cuando yo recibí a Cristo, no solamente lo recibí yo, sino todo lo que yo poseo, así que de aquí en adelante cuente también con mis caballos y con todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando alguien está agradecido con el Todopoderoso, cuando alguien ama al Señor, para él es muy fácil dedicar todo lo que tiene, todo lo que le pertenece a Dios. Y mire, es increíble aquí, mi hermano, que mire la intensidad del gozo de la gente de Macedonia, el gozo de ser los hijos de Dios excedía su pobreza, y su sacrificio aumentaba el fuego de su alegría, y su generosidad resultó en riquezas, según el versículo 2, parte C. Número 2. ¿Por qué nuestro Señor quiere la ofrenda, pero más al ofrendador? Número 2, porque la ofrenda demuestra amor por su obra. En el versículo 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tremendo este texto, hermano. Mire, los macedonios suplicaron con muchos ruegos, versículo 4, ahí lo dice, que se le diera el privilegio de dar. Para ellos no era un asunto de ser forzados a dar, no querían perder el privilegio de participar. Porque cuando nosotros ofrendamos, debemos tener claro que es un privilegio ofrendar. Entonces para ellos era un privilegio, era algo lindo darlo de corazón. Y ellos suplican, porque el apóstol Pablo aclara ahí que lo hicieron con muchos ruegos. Ese versículo 4, la parte A, dice que ellos rogaron que le recibieran la ofrenda. Mire que ellos sabían lo que significaba tener recursos limitados y hasta sufrir por la falta de los recursos. Por lo tanto, ellos también podían simpatizar con aquellos que tenían la misma necesidad. Cuando uno viene de tener tanta necesidad, amado, uno comprende cuando alguien tiene necesidad, cuando alguien tiene hambre, cuando alguien está pasando por necesidades. Y ellos, como eran personas tan necesitadas, sabían que habían unos que eran más necesitados que ellos. Ellos sabían que era más un motivo de amor, porque cuando uno ama, sacrifica. Cuando se ama, se hace hasta lo imposible por el ser querido. Y ellos sabían que la única forma de mostrar el amor a la obra del Señor era también participando en las ofrendas, y se excedieron. Dice que esto fue algo tremendo, pero me llama mucho la atención y me gusta que usted lo resalte, es que ellos hicieron muchos ruegos. Mire, con muchos ruegos les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Amado, si usted no ve la ofrenda, si usted no ve el diezmo, si usted no ve su donación como un privilegio, su ofrenda, mi hermano, realmente no le llega al Señor. Porque Dios quiere la ofrenda, pero quiere más al ofrendador. Porque Dios te quiere a ti. No solamente tu ofrenda te quiere a ti, quieres que tú estés enamorado de Él todo el tiempo y que demuestres el amor a su obra, el amor hacia Él, pues bendiciendo con ofrendas, con diezmos y con donaciones. Lo tercero, mi hermano amado, ¿por qué nuestro Señor quiere la ofrenda, pero más al ofrendador? Lo tercero dice aquí: porque la ofrenda demuestra que le pertenezco al que le doy el regalo. Es una cuestión de pertenencia. Él es nuestro Kyrios, Él es nuestro Señor, y como Él es el dueño de mi vida, es también dueño de todo lo que yo posea. Entonces el versículo 5, mire lo que dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Mire ese versículo 5, dice: se dieron primeramente ellos mismos al Señor. Y mira, amado, que la mayordomía es
sobre todas las cosas algo espiritual, es un asunto espiritual. Bueno, pero ahora usted se preguntará, ¿qué es mayordomía? Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa cuando escucha esa palabra mayordomía? Porque hay muchos conceptos erróneos sobre lo que significa la mayordomía. Algunos creen que son las campañas para recaudar ofrenda, para recaudar fondos para la iglesia. Otros creen que es el reciclaje de la iglesia. Otros creen que es la cancelación de las deudas de la iglesia o que vamos a apoyar sobre esto y aquello. Pues amado, ninguno de esos puntos abarca completamente lo que realmente significa la palabra mayordomía. Y se lo voy a decir de una vez para que lo apunte. La mayordomía no es ordenar sus finanzas de manera que pueda gastar lo que quiera. No, es ordenar su vida de tal manera que Dios pueda usarlo como Él quiera. Se lo repito, la mayordomía no es ordenar sus finanzas de manera que pueda gastar lo que quiera. No, es ordenar su vida de tal manera que Dios pueda usarlo como Él quiera. No sé si alabas al Señor por eso. El Señor Jesucristo, amado, no murió en la cruz para que podamos vivir una vida en busca de salud, riquezas, entretenimiento, vanidad. No, Él murió en la cruz para, mi hermano amado, sencillamente enseñarnos que nosotros debemos comenzar a pensar como mayordomos, que hay que reconocer que Él es el dueño de todo, que nosotros no somos dueños de nada. Por eso muere Jesús en la cruz, para que nosotros seamos de su propiedad. Cuando Él muere en la cruz, Él reclama el derecho que tiene de dueño de nuestras vidas. Usted y yo fuimos comprados a un precio y estamos llamados a construir el reino de Dios y no el nuestro. Hemos sido llamados a enfrentar cualquier tipo de crisis con el propósito de mostrar que tenemos un dueño, que le pertenecemos al Todopoderoso. Lo puedes alabar ahí donde está y decir, gracias Señor porque tú eres el dueño. Así que mi hermano, la mejor manera de comenzar a pensar como un mayordomo es reconocer que usted no es el dueño de nada, que todo lo que tiene usted le pertenece al Señor. Recuerden todos que Dios es el dueño de todo y que nos ha confiado los recursos, el tiempo, los talentos y personas que Dios ha puesto a nuestro lugar para que nosotros las administremos. Como su gerente, como su administrador, el papel de nosotros es ser fiel a sus propósitos. Independientemente de si tenemos mucho o tenemos poco, debemos tratar de permitir que Dios tenga el control total sobre todas nuestras decisiones financieras. Así que eso es mayordomía. En Gálatas capítulo 2:20 nos recuerda, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en quien me amó y dio su vida por mí. Así que no sé si ya nos enfocamos hacia la mayordomía, pero amado, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Él muere en la cruz, Él está reclamando el derecho que tiene sobre cada uno de nosotros. Dios es el dueño de nosotros. Dios es el dueño de todo lo que poseemos. Yo amo profundamente a mi esposa, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a la iglesia, pero por encima de ese amor, yo sé que debo amar a mi Señor y que todas estas cosas que Dios me ha permitido tener le pertenecen a Él. Me siento un hombre muy rico, me siento un hombre lleno de muchas bendiciones, no porque tenga recursos, porque ustedes conocen la condición financiera de su pastor. Ustedes saben que no soy un hombre, de posesiones, de grandes recursos, pero ustedes saben que tengo riqueza. ¿En qué tengo riqueza? En que Dios me ha dado una esposa hermosa, una esposa muy especial, una familia muy hermosa y una iglesia tan hermosa como la que tengo acá. Así que esto demuestra que yo soy un hombre próspero y también demuestra que tengo que entregarle a mi Señor. Mi hogar, mis hijos, mis recursos, todo le pertenece al Rey de Reyes, porque cuando Cristo muere en la cruz, muere para reclamar que yo le pertenezco a Él. No sé si usted pueda decir lo mismo que yo. Así que, amado, recuerde que la mayordomía no es ordenar sus finanzas de manera que pueda gastarlo usted como quiera, sino que es ordenar su vida de tal manera que Dios pueda usarlo como quiera. ¿Alabas al Señor por eso? Muy bien. Y quiero concluir en esta hermosa mañana diciendo 5 cositas. Este acto de generosidad sacrificial
Fue algo espontáneo de parte de ellos. Los de Macedonia no se sintieron obligados, no se sintieron forzados. Ellos vieron que había una necesidad y automáticamente el Espíritu Santo actuó en ellos y empezó a trabajar fuertemente en ellos, demostrándoles que el regalo, sin el dueño del regalo, sin el que da el regalo, no tiene mucha relevancia en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Salió de su corazón, de lo más profundo de su corazón. Número 2. ¿Sabe que, hermano, es irónico que las iglesias y los hermanos con menos recursos a veces, hermano, no son tan generosos? Se ha sugerido que los que tienen menos dan más generosamente para suplir las necesidades de otros, en contraste con los que tienen abundancia. Ahora, esto por supuesto no deniega la gran generosidad de algunos cristianos que son pudientes, quienes reconocen su mayordomía a Dios. Y bueno, a veces ellos se exceden en generosidad. Pero se ha sugerido, amado, que la gente más sencilla, que el ciudadano moliente, corriente como lo somos nosotros, que vivimos del día a día, somos más generosos que a veces los que tienen muchos recursos, que las iglesias pequeñas como la nuestra, que las iglesias que no tienen tantos recursos como la nuestra, a veces tenemos la capacidad de dar mejores ofrendas y apoyar a otros que las iglesias que tienen demasiado. Mire, hermano, es irónico. Número 3, es irónico que las iglesias con menos recursos, amados, de la época, ahí, habían excedido toda expectativa al ofrendar, mientras la iglesia con los recursos más grandes, que era la iglesia de Corinto, no había podido dar nada, no había dado nada, se estaba recolectando su ofrenda. Y aquí Pablo, al comentar el caso de los macedonios, lo que está queriendo es hacer que los de Corinto reaccionen y digan: si nosotros tenemos recursos y los pobres, los que no tienen, los que están en una terrible, están dando, ¿cómo no puedo dar yo también? De eso trata este pasaje, de demostrarle a la iglesia de Corinto que la gente que no tiene muchos recursos pudieron abundar en generosidad. Así que, mi hermano, que Dios nos ayude. Yo espero que en la CIR, tanto los hermanos que son pudientes como los hermanos que no tienen esa solvencia financiera, todos podamos participar en hacer nuestras donaciones, en traer nuestra librita de arroz, nuestro huevito, todo esto que estamos recolectando para ayudar a los que necesitan, y que los que tengan recursos estén también allí metidos en esta obra del ministerio. Lo cuarto, vuelvo a lo que dije al inicio: el regalo sin el que lo regalo no tiene mérito. ¿Y de qué le sirve a usted ofrendar si usted no ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Mire que Dios miró la ofrenda de Caín y miró. Lo primero que hace es mirar a Caín y después mira su ofrenda y rechaza la ofrenda, porque Caín no vino con el mismo corazón y con el mismo amor con que Abel dio su ofrenda. Y como resultado de esto, usted se puede dar cuenta que Caín mató a Abel, porque la envidia es terrible, la envidia es tremenda. Hay gente, mi hermano, que está esperando que usted cometa un error, que usted fracase para caerle encima. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Y no se le olvide, mi hermano, no se le olvide que el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Recuerde que Cristo murió en la cruz con el propósito de que usted, mi hermano amado, reconozca que Él es el dueño de su vida. Y cuando Él muere en la cruz, está reclamando el derecho que tiene sobre nosotros.